Hola, muy buenos días, amigos y amigas, amada familia en la fe en Jesucristo. Una semana más, un día más estoy con vosotros para que juntos podamos aprender y recordar la palabra de Dios en algún tema concreto y que sigamos pues alimentándonos de esta palabra para ser fortalecidos en el hombre interior, en nuestro espíritu y en nuestra alma. En esta mañana, como siempre os digo, mi deseo para vosotros es que estéis lo mejor posible en vuestra comunión con Dios, en vuestra relación familiar y que también vuestros seres queridos pues se encuentren lo mejor posible. Quería compartiros un tema en esta mañana, que recordemos un tema muy importante, es el tema de la ley. Y digo muy importante por el hecho de que a veces puede ser malinterpretada, ¿no? El sentido de la ley, ¿no? Pablo recordaba a los Gálatas que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, ¿no? Ha sido nuestro maestro, nuestro ayo, dice la Reina Valera del 60, ¿no? Para llevarnos a Cristo, es decir, para señalarnos a Cristo. Posiblemente Pablo esto lo dijo con mucho sentido personal, ¿no? Por el hecho de que él había sido muy legalista durante muchos años, eh, se había enorgullecido de la ley, de su linaje, de que él era hebreo de hebreos, ¿no? En cuanto a la ley era fariseo, ¿no? En cuanto a celo dice que fue perseguidor de la iglesia, ¿no? O sea, en cuanto a mostrar lo defensor que era de la ley eh, dada por Dios a Moisés, pues él trató de ser lo más estricto posible, ¿no? Pero la ley realmente en sí misma no podía salvar ni a Pablo ni a ningún ser humano, no porque la ley no fuera buena, ¿no? De hecho, Pablo mismo cuando escribe, por ejemplo, a los romanos, ¿verdad? Él dice que la ley, en el capítulo 7 de Romanos, dice que la ley es santa, es justa y es buena, ¿no? Que la ley no, no es pecaminosa, sino que la ley lo que hace es señalar nuestro pecado, ¿no? Es el estándar más alto de la moralidad que Dios quiere que el ser humano viva y es tan alto que es excelso, es perfecto y que no podemos como seres humanos realmente alcanzar eso por nuestra condición pecaminosa, pero sí podemos alcanzarlo, o sea, no es que Dios fuera tan cruel que en el Antiguo Testamento marcó unas normas de conducta en cuanto a su ley, de que el ser humano no jamás llegará a alcanzarla, sino que Dios dio esperanza, ¿no? Y la esperanza vino por Jesucristo, ¿no? Por eso Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 1, versículo 17, dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, en Cristo llegamos a la máxima expresión de la ley y al cumplimiento de la ley perfecta de Dios, es decir, de las demandas perfectas de Dios al ser humano, Cristo las cumplió en su carne. Como ser humano, no las cumplió como Dios, sino las cumplió como el hombre perfecto, ¿eh? Como ser humano que nació sin pecado, por tanto tuvo oportunidad de pecar, pero no pecó. Dice el autor de Hebreos que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado, porque no cayó en pecado. Si hubiera caído en pecado no hubiera podido salvarnos tampoco, porque era necesario que el Cordero de Dios
que es diferente al cordero que ofrecíamos o ofrecían los hombres en sacrificio. El cordero de Dios, es decir, el cordero que Dios tenía preparado, igual que en el Antiguo Testamento, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo para ponerlo a prueba, y Dios ya había preparado un cordero que estaba enredado entre las zarzas. Y no tuvo Abraham que sacrificar, porque Dios lo que quería enseñarle a Abraham de que ningún sacrificio humano podía ser tan agradable a Dios como el mismo sacrificio que Dios ya tenía preparado desde antes de la fundación del mundo y que estaba en la persona de Jesucristo. Por tanto, la ley no es mala. De hecho, cuando Jesús en el Sermón del Monte, ¿no?, en Mateo, del capítulo 5 al capítulo 7, encontramos todo el desarrollo de este sermón. Pero fijaos lo que Jesús decía a partir del versículo 17. En este capítulo 5 de Mateo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, es decir, ni el más pequeño punto, ni el más pequeño, ni la más pequeña coma en la escritura hebrea pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. Y todo no era solamente su muerte y resurrección, sino que aún falta por cumplir. Por supuesto que en Cristo se cumplió todas las demandas de Dios, pero en cuanto a promesas de Dios aún falta por cumplirse. En cuanto a demandas que Dios sigue teniendo con el ser humano hasta que Cristo venga, aún falta. Aún la Iglesia tiene que, aún los redimidos y las redimidas por la sangre de Cristo, hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, tienen que cumplir, tienen que procurar estar bajo las expectativas que Dios demanda por medio de la ley. Evidentemente no de toda la ley del Antiguo Testamento, sino del resumen que Dios dio en cuanto a los 10 mandamientos, condensados en dos principales: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Y volviendo a este capítulo 5 de Mateo, dice: de manera, decía Jesús, en esto que había dicho, ¿no?, dice: porque os digo, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará, ya lo he dicho antes, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, nuestra justicia en Cristo, para ser justificados en Cristo, teníamos que poner en práctica una justicia mayor o alguien que pagara el precio por nosotros. O sea, el precio que Cristo pagó por nosotros fue el cumplimiento de la ley ejecutado en Cristo. Es decir, el castigo para nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre él. ¿Por qué? Porque era castigo lo que merecíamos, porque no podíamos cumplir la ley, ni siquiera los escribas y fariseos. Y Pablo entendió eso, y por eso cuando escribe Romanos, él llega a reconocer que aunque él quería hacer lo bueno, no podía hacerlo a veces porque el pecado moraba en él. Por tanto, cuando Pablo sigue escribiendo Romanos y llega al capítulo 10, fijaos lo que dice. Dice: hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón, el anhelo y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme a conocimiento de Dios. ¿Por qué?
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Y fijaos, ¿cuál es esa justicia? Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por eso Juan dice eso. La ley por medio de Moisés fue dada, en Juan capítulo 1, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. El fin del propósito de la ley fue mostrar el amor de Dios expresado en Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso dice Pablo aquí en este capítulo 10 que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es señalar nuestro pecado, entender que estamos bajo la ira de Dios, pero que Cristo ha provisto. O sea, en Cristo hay provisión de salvación dada por Dios. Por tanto, ni una jota ni una tilde pasará. Por tanto, todo el Antiguo Testamento sigue teniendo propósito, sigue siendo un anunciador de Cristo. Todo el desarrollo del Antiguo Testamento apunta a Cristo y Cristo es la consumación. Pero estando en esa consumación de que ya no hay ninguna condenación, como dice el capítulo 8 de los Romanos, para los que estamos Cristo, en Cristo Jesús, tiene que haber una consecuencia de esa liberación de condenación y una demostración de que hemos sido liberados. Y el mismo capítulo 8, versículo 2 lo dice. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Quiénes son los que estamos bajo la libertad de la ley? No para pecar, sino para poder cumplir, para poder obedecer. Ahora ya no estamos obligados, no estamos bajo la esclavitud del pecado ni del diablo, estamos libres en Cristo, por tanto libres de la condenación de la ley, pero no para pecar contra la ley, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Y qué dice el versículo 2 del capítulo 8 de los Romanos? Cuando dice el versículo 1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Dice el versículo 2, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice el versículo 3 que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, sigue habiendo una ley. Ya no es la ley mosaica, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Del Espíritu que nos ha vivificado, que no es otro que el Espíritu Santo, es el que ha producido vida en nosotros en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, nos ha librado de la condenación, pero no de la responsabilidad de estar nosotros intentando agradar a Dios por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos y hermanas, seguimos teniendo una responsabilidad y aún mayor. Por eso Jesús decía, oísteis que fue dicho, no harás esto, pero yo os digo. No matarás, pero yo os digo que cualquiera que, por ejemplo, se enoje o insulta a su hermano o le calumnie, ¿no? Será culpable. Por tanto, tengamos cuidado, hermano, hermana, de no calumniarnos entre nosotros, de si lo hemos hecho pedir perdón a Dios, de si hemos deseado a una mujer que no nos corresponde en nuestro corazón, en nuestra mente, pedir perdón a Dios. No, bueno, como ya soy salvo en Cristo, ya no tengo ninguna responsabilidad. ¿Cómo que no? La tenemos aún mayor. Por agradecimiento, no por obligación, porque tenemos libertad en Cristo Jesús, pero precisamente esa libertad tiene que haber una gratitud en nosotros, por lo mucho que Dios nos ha perdonado, ¿no? Ese es el ejemplo que puso Jesús, al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Cuando esa mujer pecadora le estaba limpiando los pies, ¿no? Sus muchos pecados le son perdonados
porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cómo nos sentimos nosotros delante de Dios? ¿Nos sentimos perdonados? ¿Hemos sido liberados de la esclavitud de la ley? ¿De las cadenas que teníamos, que el enemigo nos tenía puestas antes de conocer a Cristo Jesús, antes de estar bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Querido hermano y hermana, pensemos esto. Por tanto, tengamos cuidado a la hora de pensar que en Cristo ya no estamos bajo la ley de Dios. Todo lo contrario. No estamos bajo la condenación de la ley de Dios, pero tenemos la responsabilidad de seguir andando en la ley de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ese era y es lo que tenía para vosotros en esta mañana. Espero que os haya bendecido, mucho ánimo en estos días y hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Fuerte abrazo en el Señor para cada uno de vosotros.